Bueno, eh, hasta el video anterior habíamos hablado sobre la velocidad de reacción. Habíamos dicho que la velocidad de reacción, llamémosla R, es simplemente el cambio de la concentración con el tiempo de una sustancia de interés. Esos cambios de la concentración con el tiempo, de esas sustancias de interés que nos va o que nos gustaría analizar en algún sistema natural o en algún sistema construido para, por ejemplo, el control de la contaminación, va a ser igual a más o menos una constante K, conocida como constante de velocidad, multiplicada por la concentración de esa sustancia elevada a la n. Este n se conoce como orden de reacción. Vamos a hacer un análisis muy rápido de las dimensiones y las unidades de la velocidad de reacción R. Si nosotros decimos que R es el cambio de la concentración de cualquier sustancia con el tiempo, recordemos que estas concentraciones se refieren a la concentración de una sustancia de interés en una mezcla. Puede ser en líquidos o en gases, recuerden que estamos trabajando con fluidos, y siempre la vamos a representar en relación masa a volumen. En este caso, entonces, estamos diciendo que esta derivada equivale a los cambios de la concentración, a la relación entre la concentración y el tiempo, disculpen, y esto equivale entonces a la relación entre masa sobre volumen, que equivale a la concentración, dividido eso entre el tiempo. Si hago un análisis aquí de estas unidades de modo algebraico, pues obtengo que la relación concentración a tiempo es dimensionalmente equivalente a masa volumen tiempo. Entonces tenemos que la derivada de la masa con respecto al tiempo es equivalente a masa volumen tiempo. Ejemplos de unidades en el sistema internacional: kilogramos, metros cúbicos por segundo, gramos, litro hora, miligramos, litro segundo. En el sistema inglés pues está la libra pie cúbico segundo o la libra pulgada cúbica hora. Luego la velocidad de reacción, entonces siempre recuerden que es una relación masa volumen a tiempo. La velocidad de reacción, como hemos dicho, se puede expresar a través de modelos matemáticos diversos. Tengan en cuenta que son diversas formas. Sin embargo, uno común es este, más o menos K por CA a la N. N normalmente es un número adimensional. Entonces, las dimensiones y las unidades de K, el valor de las unidades de K, pues va a depender del valor de N, que ya dijimos se llama orden de reacción. Por ejemplo, si n vale 1, entonces la velocidad de reacción será la derivada o el cambio de la concentración con respecto al tiempo, que es igual a más o menos K por CA a la 1. Entonces, ya saben, pues tenemos que llegar a que R sea una relación masa-volumen a tiempo. Entonces, si sabemos que la concentración siempre tiene que ser masa en relación a volumen o masa en relación a longitud al cubo, pues K, esta K, para que la ecuación sea dimensionalmente homogénea, pues debería tener dimensiones de 1 sobre tiempo. Veamos, si R entonces es masa, longitud al cubo por tiempo, entonces para que esta ecuación sea dimensionalmente homogénea, K tiene que ser 1 sobre tiempo por concentración en masa sobre volumen. Bueno, aquí hay un error, eh, porque realmente masa sobre volumen por tiempo, es decir, la concentración no puede ser masa, longitud al cubo tiempo. Este tiempo no es correcto aquí. Entonces quedaría masa, longitud al cubo tiempo. Y la ecuación queda dimensionalmente homogénea. Recuerden que esto de aquí se refiere a esa concentración, por eso esta T no es correcta ahí. En un balance de masa se aplica la ecuación de la conservación de la masa, ya sabemos, el término, este término que aparece aquí, MR, se refiere a un flujo másico por reacciones químicas, y ese flujo másico por reacciones químicas se puede calcular como, o bueno, la sumatoria de los flujos mágicos por reacciones químicas se podrían calcular como la sumatoria de las velocidades de reacción de esa sustancia o de cada sustancia en especial por el volumen de la mezcla. Este volumen se refiere al volumen de la mezcla siempre.
Entonces obtenemos un flujo másico por reacción. Veamos, si la velocidad de reacción es masa longitud al cubo por tiempo, por el volumen de reacción que está en volumen al cubo, o en longitud al cubo, disculpen, masa longitud al cubo por tiempo por longitud al cubo, pues esa multiplicación me permite encontrar, miren, masa sobre tiempo, es decir, voy a obtener un flujo másico. En consecuencia, el flujo másico por procesos físicos como volatilización, sedimentación, sorción u otros, es decir, el término que seguía en la ecuación de la conservación de la masa, este término que sigue aquí, pues tiene alguna relación similar con lo que hemos hablado sobre la reacción, sobre la cinética de las reacciones químicas. Por ejemplo, veamos, si nosotros decimos que la velocidad de sedimentación de alguna sustancia en un sistema puede ser de esta forma en metros por segundo, es decir, longitud a tiempo, entonces para poder calcular el flujo másico, podremos, el flujo másico por sedimentación, pues podríamos valernos de este principio, multiplicar la velocidad de sedimentación, que estaría en este caso en metros por segundo, siempre por la concentración de la sustancia que se sedimenta, que es la que estaría suspendida en el sistema o disuelta en el sistema en kilogramos metro cúbico, siempre en relación masa-volumen, por el área superficial del sistema, porque pues resulta que la sedimentación se da sobre el área superficial. Bueno, en realidad esto pues son fenómenos que uno debe conocer desde, digamos, otras áreas, ¿no? Por eso no entro en detalle en ello. Áreas como eh, la mecánica de fluidos o la hidráulica, o bueno, cualquier área en la que se involucren fenómenos físicos, entonces ya conoceríamos o ya sabríamos de estos principios de velocidad de sedimentación, y por lo tanto se entiende que el flujo másico de sedimentación, pues al hacer esta operación me va a quedar en una relación kilogramos por segundo, que es lo que yo espero, que es un flujo másico. Bueno, esto quiere decir entonces que siempre es usted como modelador el que va a pues, revisar todos esos principios físicos y siempre va a poder, digamos, encontrar el flujo másico relacionado con ese fenómeno. Ya sabemos por reacción química cómo se calcula, velocidad de reacción por el volumen de la mezcla, y los otros fenómenos, pues ya vimos que tienen relación con la velocidad o las áreas, puede ser de volatilización o sedimentación o desorción o cualquier otro fenómeno. Hay que tener cuidado pues con ese término. Bueno, retomando, la velocidad de reacción decimos entonces que es el cambio de la concentración con el tiempo. Esto es más o menos K por C a la N. Realmente lo que uno puede hacer es medir la concentración de esa sustancia con el tiempo, y al medirla uno se puede dar cuenta que esa sustancia o desaparece o aparece. Si la sustancia desaparece en esta ecuación de velocidad de reacción, vamos a dejar el signo menos. Si la sustancia aparece, entonces voy a dejar el signo más. Pues la reacción, saben ustedes que pues, se puede dar de diferentes tipos, como lo dijimos en otro video. Por ejemplo, de descomposición, por ejemplo, de adición, bueno, u otro tipo de formas en las que ocurren las reacciones químicas. A veces en sistemas naturales o en sistemas ambientales no conocemos en sí la reacción química que se pueda estar dando. Sin embargo, sí que podemos medir los cambios de la concentración con el tiempo de esa sustancia. Muchas reacciones químicas, por ejemplo, son mediadas por seres vivos, por algas, por hongos, por bacterias. Sin embargo, siempre vamos a poder medir la concentración de la sustancia con el tiempo. Por ejemplo, la concentración de materia orgánica con el tiempo, la concentración de bacterias con el tiempo, la concentración de algas con el tiempo. Esto siempre va a ser posible. Ahora, si nosotros decimos que el modelo matemático que se lleva a cabo para o que modela esa velocidad de reacción, pues es de esta forma, K por C a la N, pues el problema va a estar en encontrar K y N. Para eso siempre vamos a medir, como les digo, concentración con el tiempo.
Eso normalmente se hace en un laboratorio, en un reactor batch, es decir, donde no haya entradas ni salidas. Bueno, aquí lo he puesto, el problema está en determinar KN. Se hace en el laboratorio a temperatura controlada en un reactor batch, es decir, como ya los había mencionado en un video anterior, son sistemas normalmente de laboratorio o a escala de laboratorio en condiciones controladas, especialmente, insisto, la temperatura, y en el que uno pueda medir la concentración de una sustancia de interés con el tiempo, pues de alguna manera a través de algún procedimiento analítico químico, por ejemplo, a través de titulación o volumetría, o a través de alguna propiedad como la absorbancia o el color, ¿cierto? Eso entonces me permitiría a mí hacer un seguimiento de esa concentración de esa sustancia de interés con el tiempo. Mm, en un reactor batch, por ejemplo, han hecho estas mediciones. Midieron la concentración de una sustancia de interés con el tiempo, obtuvieron estos datos. Pues uno aquí realmente, este documento ustedes también lo tienen en la página del curso, eh, pues se da cuenta que a medida que pasa el tiempo la concentración de esa sustancia disminuye. Se observa que la concentración disminuye con el tiempo, es decir, A desaparece. Vamos a suponer que puede tener esta forma, no sabemos, pero sabemos que está desapareciendo. Entonces podemos decir que posiblemente la velocidad o el modelo que me puede permitir comprender ese fenómeno se llamaría velocidad de reacción de A igual al cambio de la concentración de A con el tiempo, igual a menos, porque sabemos que desaparece, K por C a la E. Bueno, para determinar K y N hay muchos métodos. Les sugiero estudiar el capítulo 2 de reacciones químicas del libro, o de cinética de reacciones químicas, Reaction Kinetics, del libro Surface Water Quality Modeling de Steve Chapter. Yo les voy a mostrar un método en un siguiente video para poder encontrar K y N que se explica en el libro. Yo voy a repetirlo en el video, pero ahí está explicado. Este puede ser uno de los métodos más exactos. Sin embargo, todos los métodos que aparecen ahí, todos los que aparecen en la literatura, pues son adecuados y ya son suficientemente estudiados. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Aquí vamos a encontrar esta K, y esta K especialmente va a estar influenciada por la temperatura. Si hay un cambio en la temperatura, es posible que esta temperatura, esta K, cambie de manera importante, sobre todo en los gases, donde la influencia de la temperatura es más importante. Sin embargo, hay que tener cuidado con eso. El K que vamos a encontrar solamente se podría aplicar para el caso de la temperatura a la cual he llevado a cabo el experimento. Y bueno, voy a recalcar un poco, estos experimentos, como les decía, se deben llevar a cabo en el laboratorio, en reactores batch, y normalmente se llevan a cabo a una sola temperatura, es decir, el valor de K que encuentro solamente me sirve para esa temperatura. Si en un sistema, si yo hago este estudio y yo voy a estudiar esa reacción química o estoy diciendo que esa reacción química se lleva a cabo en un sistema natural, por ejemplo, o en un sistema para el control de la temperatura, donde la temperatura, disculpen, es diferente a la del laboratorio, pues esta K va a cambiar. Entonces hay que hacerle una corrección a esta K por temperatura a través de un método bastante simple que se conoce como el método de Arrhenius, que está explicado ahí en el libro de Steve Chapra en el capítulo 2. Por lo tanto, yo de eso no voy a hacer hincapié ahora. Sin embargo, revisen, porque como les digo, esa influencia de la temperatura puede ser suficientemente importante y entonces se requiere una corrección. Bueno, entonces vamos a hablar después de eso.